Hola y bienvenidos al programa número 17 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y hoy sí nos acompaña Pere la Regular, como siempre. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio dedicado a servicios para el fotógrafo. Tenemos estudio de alquiler, tenemos objetivos y cámaras también para que los podáis alquilar. Y recordaros además que Pera es fotógrafo profesional de moda y publicidad y ha hecho más de 120 talleres y ha tenido más de 1.500 alumnos, que como dijimos la última vez, pues habrá que actualizarlo, pero bueno, sí, ya los contaremos, ¿no? Sí, los volveremos a contar. Muy bien, pues nada, hoy nos vemos con un nuevo programa y queríamos empezar pues con una de vuestras consultas, y en este caso es la consulta de Iván, que ya nos había hecho otra con respecto a los sensores de las cámaras, y en este caso nos pregunta. Os leo el email y eso y después le contestamos, ¿no? Y nos dice: hola de nuevo, Fran y Pera. Aquí estoy otra vez con una nueva duda / curiosidad del último podcast de Adobe Lightroom. Comentaba Pera que solo usa Photoshop para cambiar fondos. En fotografía de moda tengo entendido que está extendido el uso de procesos de pincel como la separación de frecuencias para limpiar imperfecciones y el dodge and burn para dar volúmenes aclarando y oscureciendo zonas del cuerpo. La pregunta es si estos procesos se pueden llevar a cabo en Lightroom de la misma forma, o bien si hay otras técnicas sustitutivas para obtener los mismos resultados sin tener que pasar por Photoshop. Un saludo y gracias por estos podcasts que son geniales. Pues muchas gracias a ti, Iván, y bueno, adelante con tu pregunta. Hola, Iván. ¿Es lo mismo hacerlo ¿Se puede hacer? No se puede hacer en Lightroom. Tienes toda la razón. Para retoque de piel hay que usar Photoshop. De momento no lo podemos hacer de una forma eficaz en Lightroom. Y hay que hacer lo mismo que comentaba, o sea, la separación de frecuencias se utiliza mucho y el dash and burst también. Sí, eso en su día recuerdo haberlo visto y haberlo estudiado. ¿La separación de frecuencias en qué consiste? O si nos puedes es ir por canales. Vale, canales de color. Sí, por los canales, y entonces es un poco rollo. La verdad es que sí, los dos procesos son lentos, son bastante lentos. Al final le coges una cierta dinámica y va rápido, pero bueno, no dejan de ser capas de Photoshop que acabas volviéndote loco a veces. El problema que tiene además este tipo de procesado, que siempre pasa lo mismo, que una cosa que salvas muy bien con Lightroom, que es tener todas las fotos bastante igualadas, es que luego se te puede ir un poco la mano. O sea, hay que ir con cuidado, porque puedes hacer un retoque en una serie de una editorial de una forma y en otra de otra, y se notan las diferencias, y entonces a mí particularmente me gusta poco, ¿no? No soy mucho de retocar, porque no me gusta mucho la foto muy retocada. Entonces cuando retoco piel intento hacerlo muy suave y que no se note. Al final acabo fusionando la capa, jugando con la opacidad de la capa después de hacer todos los procesos de suavizado, pues acabo dándole igual el 50% de todo lo que he hecho, o sea, porque me gusta más ese tono natural y esa textura más natural. Muy bien, pues nada, Iván, espero que te haya resuelto esta duda y eso que pero tenías. Hay muchas más cosas, lo dije de forma genérica, lo de cambiar fondos, hay muchas más cosas que al final se acaban haciendo en Photoshop. Sí, al final es una manera de hablar, porque bueno. Sí, porque luego las imperfecciones las puedes eliminar con facilidad con Lightroom, porque tiene un tampón de clonar que va muy bien. Pero claro, las arrugas ya no es tan fácil. Es mucho mejor coger el parche, ir haciendo arrugas, o coger el tampón de clonar pequeñito, o ir repartiendo, jugando con capas, volviendo a borrar. Trabajar con tableta, o si quieres, por ejemplo, subir un poquito más pues las pestañas, o peinar un poco las cejas. Bueno, estas cosas se acaban haciendo en Photoshop siempre. Pero sí que es cierto que la mayor parte de los procesos, pues, por ejemplo, os diría, jugar con degradados, pues yo ya no lo hago en Photoshop. O sea, lo hago directamente en Lightroom, porque se puede jugar con mucha facilidad. Es muy fácil, y otra serie de cosas. O sea, todo lo que son aspectos más generales de la luz, o modificaciones que hagas sobre la foto, en la luz, quizás es porque yo me centro mucho en cómo utilizar la luz cuando hago la foto, entonces tengo que hacerlo menos. Y los procesos que tengo que hacer yo de luz son bastante más sencillos, entonces los hago con Lightroom. Muy bien, pues nada, eso, lo dicho, Iván. Si cualquier otra cosa, cualquier otra duda o aclaración, ya sabéis, a podcast@aprenderfotografia@gmail.com, y sin ningún problema pues lo comentaremos aquí. Guardamos alguna de las otras dudas para siguientes programas, y hoy queríamos tratar el tema de profundidad de campo, difracción
y la nitidez en la toma fotográfica. En general, sobre la nitidez, ¿no?, de las imágenes y eso. Entonces, ciertamente pues influyen varios factores. Aquí hay varios factores a la hora de jugar con estas cosas y de tener son unos factores que hay que tener muy claros y además la ventaja es que es física, así que hay poco a darle vueltas. En cuanto a la profundidad de campo, es muy sencillo. Pese a lo que mucha gente sigue pensando es que la apertura es la que más afecta a la profundidad de campo, no es así. Lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo. O sea, número uno, la distancia. Lo que más afecta es la distancia al motivo. O sea, cuanto más cerca esté del motivo, menos profundidad de campo. Profundidad de campo. ¿Vale? Cuanto más lejos, más profundidad de campo. Exacto. Lo siguiente que afecta es la focal. Cuanta más es la focal, menos profundidad de campo. Vale, o sea, nos acercamos a 100 milímetros, tenemos menos profundidad de campo que en un 24 milímetros que tenemos más. En un 24 además es fácil entrar en un hiperfocal enseguida. ¿Vale? Y luego, por último, la apertura. Vale, pues disculpa, pero hiperfocal. Bueno, yo por aclarar algún concepto que seguro que lo conocéis todo, pero por si acaso alguno no... la distancia hiperfocal es esa distancia a la cual tenemos... Todo enfocado. Todo enfocado. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Sí, se utiliza mucho en paisaje, pero de todas formas en paisaje, como todo está muy lejos, claro, está todo enfocado. Digamos y aquí es donde suele haber un error al respecto. Y es que por mucho que estemos en hiperfocal, la sensación de foco es relativa a la distancia a la que estamos, porque la resolución es relativa a la distancia a la que está el motivo. Vamos a obtener más o menos resolución en función de la que tenga la lente. O sea, que al final, por mucho que estemos trabajando en hiperfocal, si nuestro objetivo no tiene mucha resolución, no vamos a ver la foto con nitidez, o sea, no vamos a ver detalles. Esto hay que tenerlo claro. O sea, que no todos los modelos de objetivos, un 24 de según qué marca, pues nos darán más resolución, no nos dará... Ese es uno de los principales problemas. O sea, hay dos cosas a tener en cuenta a la hora de comprar un objetivo, ¿vale? La primera es cuánta resolución tiene la lente. Muchas veces esa información no aparece o es difícil de encontrar, pero es importante. Mucho más que la apertura que tenga, porque hay veces que pensamos que los objetivos con aperturas muy amplias tienen más resolución y no es necesariamente tienen más luminosidad y nada más. O sea, luego, aparte de tener claro eso, la resolución, quizá lo que todavía es más importante es el nivel de contraste. Cómo de natural es el contraste de la lente. Y eso depende mucho de los tratamientos que tenga la lente para corregir aberraciones. O sea, hay objetivos que corrigen muchas aberraciones, pero al final lo que hacen es restarnos un contraste natural. O sea, eso es muchísimo más importante. Y los que tienen mayor contraste o un contraste más natural, se dice más realista, suelen ser las focales fijas. Por eso tenemos esa sensación de que las focales fijas se ven mucho mejor. Normal, hay menos cristales por los que tiene que atravesar la luz en la lente, hay menos grupos de ópticas y entonces la luz es más limpia. Más limpia o más nítida. Volviendo un poco al tema del hiperfocal, yo creo que donde se utilizaba y ampliamente, según tengo entendido, es en fotografía de prensa de hace muchos años. O fotografía de street view. Bueno, que se puede, de street photography que se debe utilizar todavía. Depende. No, la hiperfocal no. O sea, de hecho, en street photography lo más divertido es jugar con la profundidad de campo. O sea, dejar el fondo más desenfocado. Y ahí cuando hablemos de reglas de composición lo veremos, porque es algo importante. Además, es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una foto. La mayoría de gente dice, bueno, es que cuando yo hago fotos con un móvil está todo enfocado. Dice, bueno, sí, claro, el sensor es tan pequeño y la lente es tan amplia que está todo en hiperfocal. Pero no se ve nítido. Ahí es donde está el problema, ¿no? La mayoría de veces. Y luego tener en cuenta que la mayoría de veces nos olvidamos del enfoque. Y es algo pues a tener muy en cuenta. Muy bien, pues sí, es otro de los aspectos, ¿no?, a la hora de la nitidez en las imágenes que lo podemos tocar. El tema del punto de enfoque. Bueno, esto, aquí más claramente esto son las cámaras también, ¿no? Sí. El tema de... Aquí lo que más afecta es la cámara. Claro. ¿Vale? Os compraréis cámaras con 20 puntos de enfoque, 30 puntos de enfoque, animaladas estas. Realmente hay que leer la letra pequeña. Sí, hay mucha leyenda urbana en esto. Los puntos de enfoque que hay suelen ser sensibles a líneas horizontales o verticales. Eso quiere decir que puede haber una variación en el enfoque suficientemente grave como para que no enfoque bien. Claro. Luego los famosos puntos en cruz. Pero lo realmente importante son los que se llaman de alta precisión. La mayoría de cámaras del mercado, incluso cámaras semiprofesionales,
o incluso algunas profesionales, solo es de alta precisión, es el central, o la línea central, ¿vale? La línea horizontal central o la línea vertical central. Normalmente es la línea vertical central, que suele ser de alta precisión, y es sencillamente porque hay muy poca desviación del plano focal. Claro. Entonces es muy fácil que enfoque bien ahí. Pero todas tienen el punto central como de mayor precisión. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si no lo sabemos y tiramos mucho de los enfoques laterales, cuando estamos trabajando en hiperfocal no se va a notar, pero como estamos trabajando con distancias de profundidad de campo muy pequeñas, muy cortas, podemos tener que una foto está enfocada y la siguiente no. Claro, al final, si utilizamos un 100 milímetros en una sesión de estudio y vamos a dar el foco con los ojos, se nota muchísimo. O sea, que además la profundidad de campo son centímetros y la nitidez son milímetros. O sea, Además, habría que romper un poco esta historia de la profundidad de campo. Pensar que la profundidad de campo es una estimación. Sí, porque realmente lo único que está enfocado es un plano. Es solo un punto, nada más. Por eso es un punto. O sea, no es que yo tenga 3 centímetros de profundidad de campo y por lo tanto está todo enfocado. No, es que en esos 3 centímetros la variación de foco es relativamente pequeña. Pero se va acelerando desde el primer milímetro. O sea, es así. O sea, hacia adelante y hacia atrás vamos perdiendo foco. No es nítido. Lo que pasa es que no es tan apreciable. Eso se nota mucho cuando se hace una sesión de estudio, porque las distancias son muy cortas y trabajamos con focales medias. O sea, trabajar con un 85 con un 100 milímetros y estar a escasamente 1,5 metros para hacer un retrato es lo normal. Sí, hablamos siempre de full frame con estas focales, porque luego una 7D, pues bueno. La profundidad de campo es la misma. En principio es porque la misma, es la focal la que la va a marcar, ¿vale? Y la apertura a la que trabajemos. Bueno, tendremos un ángulo más cerrado entonces al trabajar. Tenemos un ángulo más cerrado. 7D, digamos, lo que pasa normalmente es que lo que hacemos con una PSC o con una PSH es que acabamos yéndonos más lejos. Al irnos más lejos tenemos más profundidad. No quiere decir que las full frame tengan menos profundidad de campo. Claro. Es que nos vamos más lejos para hacer el mismo encuadre. Entonces nos la varía la profundidad de campo la distancia. Eso es, que es lo que más afecta. Claro. No, la lente, bueno, con esto sí, yo soy el primero en que he tenido siempre errores o distintas... Bueno, pero es normal, porque se entiende la PSC y la PSH como un factor multiplicador cuando no es cierto, es un factor de recorte. Claro. Hay una zona que nuestro sensor no ve porque es más pequeño, pero sigue estando ahí. Simplemente el sensor no la ve. Sí, únicamente recordar, bueno, ya sé que son cosas básicas y eso, pero yo creo que habrá alguien que lo agradezca. Nosotros tenemos una full frame entendida como 3,5 milímetros de diagonal. Como bueno, los 36 por 24. Los 36 por 24. Es una convención, es un rectángulo. Bueno, es el tamaño del sensor, es el que se le llama paso universal. Pero quiere decir que es porque viene de antiguo y de las cámaras antiguas y de los porque casetes. Es el mismo tamaño que el negativo. Es el mismo tamaño que el negativo, es lo que quería decir. Pero que ese negativo se hizo en su día, bueno, a lo mejor por alguna convención matemática o porque iba bien, pero que igual podía ser porque un 27 además, por 39. Exacto, pensar que todos los formatos que había eran divisiones de formatos tradicionales, o multiplicaciones o divisiones, o sea, al final es lo mismo. Entonces, bueno, que lo sepamos que estas cosas pues se pierden y siempre está bien recordarlos. Entonces, como hablábamos del tema del enfoque, ¿vale? Y que la mayoría de cámaras, solo el punto de enfoque central es lo suficientemente eficaz como para tener un enfoque nítido de verdad. ¿Dónde tenemos el problema? Que al final, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar enfocando siempre con el central? Bueno, hay que aprender a reencuadrar. Bloquear el enfoque y reencuadrar. Hay una técnica muy sencilla y es que mientras yo no varíe la distancia, todo va a estar bien. Sí. No pasa absolutamente nada. Entonces no deja de ser un movimiento de la cámara para compensar la desviación que hacemos al enfocar y reencuadrar. Lo realmente importante es algo tan simple que lo podéis probar. Cogéis cualquier imagen, ¿vale? La encuadráis primero. ¿Qué queréis que salga? Luego, cogéis el punto de enfoque central. Vais a enfocar el punto de la imagen que queráis. Bloqueáis el enfoque. Si volvéis al mismo encuadre original, la foto estará perfectamente en foco. Eso querrá decir que no habéis movido la cabeza, que no habéis desplazado demasiado el plano y que no habéis hecho nada que pueda afectar a la distancia de enfoque. Esto es, bueno, se entiende claramente con un retrato. Nosotros hacemos primero encuadramos, el encuadre, luego nos vamos al punto de enfoque central al ojo. Podemos mover la cámara y movemos la cámara desde un plano fijo. O sea, lo que hacemos es poner el ocular, por ejemplo, sobre la ceja, desplazar solo
la parte de abajo de la cámara. Subir, Ajá. marcamos el enfoque y volvemos al mismo sitio. Bajar. Si volvemos al mismo sitio, el encuadre será el mismo y entonces el foco estará correcto. Esto es muy fácil verlo en un ejercicio práctico. En directo es muy fácil, así con palabras. En directo, pero bueno. Aquí te quería ver, pero veo que lo has solventado bien, sí, porque es complicado de explicar. Es complicado, pero bueno, supongo que lo he explicado tantas veces que al final, hasta sin hacerlo perfecto. Con la cámara sale, ¿no? Sí, si no lo habéis entendido. Y eso sí que tenemos algún vídeo en el canal, me parece que... Sí, sale siempre podemos poner el esquema este de... Sí. Sí, os pondré en las notas del programa el artículo que hizo Pere en su día en LF Phototech y bueno, que lo podáis leer y eso. Entonces, otra de las cosas que queríamos tocar en cuanto a la nitidez es la difracción. Aquí sí que yo... Vale, hay que tener en cuenta que... Perdido. Vale, hay que tener en cuenta que lo que nos va a afectar a la nitidez en una foto son dos factores fundamentalmente. El primero son las aberraciones. Y el segundo es la difracción. Vale, las aberraciones son las... Espera, lo centro un pelín. Ajá. Los objetivos a mayor apertura tienen más resolución, ¿vale? Pero tienen más aberraciones. Vale. ¿Sí? O sea, cuanto mayor sea la apertura, más fácil es encontrarnos aberraciones. Las aberraciones, de todas formas, se pueden corregir, pero es una cuestión de pasta. Es directamente así. O sea... las aberraciones empiezan a ser visibles en aperturas mayores a 5.6. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos a 2.8 tenemos aberraciones casi seguro. O si todavía es mayor, más fácil. Pero hay más resolución. Entonces, es interesante tener objetivos de gran apertura, pero hay que tener muy claro que tendremos una aberración cromática muy fácilmente. Por ejemplo, si hacemos un contraluz de un cable de la luz, veremos un margen de color violeta o de color verdoso, depende. Vale, empiezo a pillarlo. Entonces, y eso sería una aberración cromática. Aquí entra la difracción, entonces. Entonces, por ese lado tenemos un problema. O sea, si abrimos mucho, es fácil que tengamos aberraciones. Al tener más resolución, pues bueno, todavía se ven más. Si por el contrario cerramos mucho, aparece la difracción. La luz tiene que entrar por un orificio muy pequeño, choca con las aspas del diafragma y ahí se rompe. Y ahí se parte, se difracta, se hace como ondas sobre el sensor. Hace ondas que nos van a dar más y menos resolución. Pero por frecuencia de luz, quiero decir, al final se descompone como el arco iris. Sí, exactamente igual. Lo que hace es dar en el borde y entonces se rompe porque el borde es muy fino. El borde del diafragma es muy fino. Si fuera muy gordo no pasaría tanto, pero hay que tenerlo en cuenta. Y luego también porque el fotodiodo, cada píxel es un fotodiodo en el sensor, tiene una pequeña lente y esa lente, cuando es muy pequeña, también tiene difracción. Por eso nos pasa que, por ejemplo, los sensores de las cámaras móviles, de los móviles o de las compactas, son sensores muy pequeños y tienen mucha difracción. Quiere decir que no lo vemos todo muy nítido. Cuando lo vemos en pequeño todo se ve bien, pero cuando ampliamos nos damos cuenta de que no es nítido. Y veremos que no es así. Pues también es fruto de la difracción. Aunque se corrige, se va corrigiendo porque cada vez la tecnología es mejor, la difracción es un efecto físico, no podemos anularlo del todo. Cosa que las aberraciones sí, es ir mejorando la lente. Así que pensar que en una cámara full frame, pues una cámara de 35 milímetros o paso universal, como queráis llamarlo, las aberraciones suelen empezar a partir de aperturas mayores a 5.6, como decía, y la difracción en aperturas menores a F11, quiere decir más pequeñas que F11. F11, F16, F22. O sea que, aunque no nos gusten, como siempre decimos que no nos gustan las recetas, cualquier persona que nos pregunte cómo dispararíamos con un objetivo, le diríamos que técnicamente o en puridad, para tener la mayor nitidez posible. Depende de lo que quieras hacer. O sea, si vas a trabajar en estudio necesitas una buena nitidez porque aprovechas que tienes una buena luz, claro. Y entonces se suele disparar en F8. ¿Por qué se dispara en F8? Porque es el equilibrio entre aberraciones y difracción. Es donde tenemos una resolución todavía muy buena, que no nos importa tanto perder resolución porque estamos muy cerca del motivo y al estar muy cerca no perdemos resolución por distancia. Y al mismo tiempo no tenemos aberraciones. ¿Las aberraciones en qué se notan? Y lo habréis visto 1000 veces. Hay dos cosas que nos pueden despistar un poco con la aberración. La primera es la curvatura de la lente, que hace que, por ejemplo, el centro suela tener más nitidez que los extremos en una foto. Eso es por la curvatura de la lente y la distancia al plano focal. Y la otra es la difracción. La difracción nos hace el mismo efecto, nos da un centro muy nítido y luego nos va dando zonas menos nítidas y más nítidas conforme nos vamos a los extremos. Porque al final la luz entra por un agujerito muy pequeño que es el diafragma cerrado,
y entonces donde llega muy limpias en el centro, en el resto lo que se hace es abrirse, ¿vale? Bueno, pues yo creo que lo dejaría aquí y por hacer un resumen más o menos rápido, que la profundidad de campo es aparente. Sí, eso es una cosa, una lanza que a mí me gusta romper siempre. Sí, lo tenemos que saber. Pensar que la profundidad de campo está basada en una cosa que se llama círculo de confusión. El círculo de confusión es una estimación de cuánto ve el ojo humano, esta capacidad extrapolada a la profundidad de campo. O sea que no es real. No es del todo real porque cada ojo ve de una forma diferente, entonces es simplemente una estimación. Para que os hagáis una idea, el ojo humano ve un punto de 0,2 milímetros a 25 centímetros. Es un punto muy pequeño. Sí. Eso nos daría una resolución de 5 pares de líneas por milímetro. Pensar que el objetivo más malo que hay en el mercado, el más malo, a 25 centímetros, si pudiera enfocar, nos estaría dando alrededor de 50-60 pares de líneas por milímetro. O sea, como 10 veces más que el ojo humano. Si partimos de eso, quejarnos muchas veces de la resolución óptica de un objetivo es difícil. Eso también yo creo que varía. Me gustaría romper también una lanza sobre si llegaremos al límite de resolución óptica de un objetivo con los sensores de tanta resolución. No, queda bastante. No, pero por una sencilla razón, porque no hacemos fotos a 25 centímetros. O sea, las fotos están más lejos. Cuanto más lejos está el motivo, más resolución estoy perdiendo. Sí, pero a ver, yo creo que lo que pasa, hace poco tuvimos que hacer fotos tipo macro y eso, y lo que pasa es que, claro, una lente, no quiero poner peor una lente que otra, pero un 18-55, hicimos fotos con un 18-55 y con un 100 milímetros de Canon. Claro, es espectacular. Bueno, resolución. También piensa que con el 100 milímetros tienes más resolución, te pones más lejos, pero piensa también que no es un objetivo zoom. No lo es. Entonces pero hay menos grupos de lentes. Claro, pero que se nota, ahí es cuando se nota la nitidez, pero una barbaridad. Tú lo pones al 100% la imagen, una foto hecha con un 50 milímetros del 18-55 con un 100 milímetros yéndote un poquito más hacia atrás y bueno... Yo le digo a todo el mundo lo mismo, comparando focales fijas, ¿vale? Imaginaros el 85-1.2 de Canon y el 85-1.8 de Canon, ¿vale? Son dos objetivos de Canon. Sí. Uno vale como 2.000 euros y el otro vale como 500, si llega. Me parece que es menos, me parece que valen 300 o algo así. No sé cuánto vale exactamente. Aparentemente la diferencia no parece muy bestia en cuanto a resolución, pero sí que lo es más que evidente. De hecho, la pupila de entrada de uno y de otro, si la comparamos, veréis que son, no tienen nada que ver. Diámetro, bueno. Cuanto más grande es la pupila de entrada, ¿vale? Al mismo ángulo, más recta es la lente, aparentemente. Entonces, claro, tienes más resolución en los extremos ya solo por eso. Luego, las lentes, como están construidas las lentes, también hay una diferencia fundamental. No son las mismas. Y ahí también se nota. Si hacemos una foto con un 85-1.8 y el 85-1.2 y ponemos a alguien a 1 metro, las diferencias que vamos a ver son pocas. Pocas porque ahí la resolución máxima que vamos a tener es la que nos dé nuestro sensor. No hay más. O sea, si es el mismo sensor no se va a notar mucho porque estamos hablando de dos objetivos que tienen una resolución óptica bastante elevada. Pero uno tiene más del doble que el otro de resolución óptica. Si ponemos a la misma persona, en vez de a 1 metro o a 2 metros, la ponemos a 10 metros, sí que veréis una diferencia considerable. Pero muy bueno. Y es más que evidente. La prueba que pensar, por ejemplo, coger un 300 zoom y coger un 300 fijo 2.8, por ejemplo, de Canon. En nitidez no tiene nada que ver en distancias largas, porque esos teles están pensados para distancias largas. Que es bueno. Calidad de cristal, difracción... construcción también del diafragma, porque depende de cómo está construido. Y las palas. A eso es normalmente el número de palas afecta mucho, sobre todo porque nos da un desenfoque más limpio, menos limpio. Pensar que un objetivo tipo el 50-1.8 de Canon, que es un objetivo de 5 palas, a la que tenemos un reflejo en el desenfoque, vamos a ver un pentágono. Si cogemos el 50-1.2, pues tiene 9 palas, vamos a ver un círculo. Sí, un círculo. Y entonces nos va a dar un desenfoque como más limpio. Los míticos Leica y tal, pues también hay que verlos porque dices, ostras. Y hay que verlos porque hay unos que están pensados también para tener y para hacer un palas efecto, más. Hacer otro. Sí, y luego también la construcción de las palas. Hay palas de diafragma que son muy rectas y otras que son muy curvas para dar una sensación todavía más de un desenfoque limpio.
De todas formas, hay gente que prefiere el 5 palas, pues que, por ejemplo, si va a hacer nocturnas es mucho mejor, porque se ven estrellas de 5 puntas, entonces queda muy bonito. Típicamente más bonito. Sí, es más bonito. Pero, bueno, la ventaja es que el 50-1.8 de Canon vale 100 euros. O sea, lo puede tener todo el mundo, ¿no? No, yo hace poco lo recomendaba a una persona que me preguntaba para hacer unas fotos a unas figuras y tal en miniatura. Me recomienda que, oye, el 18-55 o el 50 milímetros fijo. 50 fijo, pero vamos. Sí, mucho mejor siempre si podéis una focal fija que un zoom. Lo que pasa es que además, más que por el hecho de la resolución, es porque con una focal fija te obligas mucho más a buscar el mejor encuadre. Sí. ¿Vale? No dependes tanto. O sea, ¿qué le pasa a la mayoría de gente cuando aprende fotografía? Coge un zoom y dice, bueno, no me muevo del sitio y hago la foto. Sitio y hace pero zoom eso no es así. Arriba y abajo. Si el objeto está lejos, es mucho mejor acercarse que quedarse lejos y tirar de zoom. Porque si me quedo lejos no voy a tener tanta resolución. Entonces mucha gente me dice, no, es que claro, yo hago fotos y no me quedan nítidas. ¿Es la luz? No. Es vagancia normalmente, no me acerco para hacer la foto donde no, recuerdo que, bueno, yo lo digo también muchas veces en algún taller que otro para niños y tal, se lo digo, a ver, el zoom son las piernas. Sí, es el zoom más eficaz y nada más. Y eso, cuando lo dices así tan bruscamente, ostras, ¿qué me dice? Pues sí, es así, son las piernas. O sea, pensar más eficaz y ya está. Que la foto buena la vais a tener, además eso creo que lo decía Cartier-Bresson, que si quieres hacer una buena foto tienes que acercarte mucho. Sí. Bueno, lo tocaremos también en los programas sobre composición, pero rellenar encuadres, una serie de cosas. Sí, hay una serie de cosas que te lo permite el zoom. Y luego el desenfoque. De piernas. Si me acerco, tengo un desenfoque mejor del fondo. Es lo que estamos Puedo hablando, centrar de la profundidad de campo y de la distancia al motivo. Exacto, ahora lo veremos cuando hablemos eso. Muy bien, pero pues nada, lo dejaremos aquí. El tema cualquier pregunta ya sabéis, porque es un tema que puede crecer. Es un tema técnico, entonces es un tema que puede crear varias preguntas y eso, pero bueno, creo que bueno, una cosita que me quedaba a mí, que estaba dándole vueltas en la cabeza mientras hablábamos, que es el tema, entonces lo que menos influye es el sensor para la nitidez, aunque ciertamente ha de influir. El sensor influye, ¿vale? Pero influye de forma... una que ver con una óptica. No, si yo me compro una cámara muy buena, y me he gastado todo el dinero en la cámara y entonces me compro objetivos muy malos, voy a hacer malas fotos en cuanto a contraste de resolución, van a ser malas. Es mejor comprarse una cámara más sencilla y comprarse buenos objetivos. Sí, y es el consejo no de hoy, de siempre. Ese es ir a por objetivos. Pero eso siempre ha sido un así. objetivo de los años 50 bueno no tiene nada que ver con un objetivo de hoy. Y con las películas malo, pasaba lo mismo. Sí. Era mucho mejor comprar una película mala porque hacías muchas fotos y gastabas, que un objetivo malo, porque al final el objetivo es el que te va a dar la resolución y el contraste. Sí, con eso que todo... Y eso es lo que va a diferenciar una foto que se ve muy natural a una foto que se ve artificial, que se ve rara. Rara, la palabra rara. Sí, la verdad es que se ven raras. Fijaros las cámaras compactas. Sí. Tienen las cámaras compactas y los móviles. Se ve rara. Claro, todas la vemos muy bien en la pantalla pequeñita que tienen, ¿no? Pero la ves muy artificial todas las fotos. Y no es un tema de ajustes de color, que mucha gente se cree que es un tema de calibrar y tener todo súper bien calibrado. No, es un tema de contraste versus resolución. Es mucho mejor tener un buen contraste que mucha resolución. Lo que suele es ir acompañado. Los objetivos que dan un mejor nivel de contraste tienen buena resolución. Me imagino que entonces las cámaras estas de placas y tal, al final era el objetivo lo que lo hacía. La diferencia, la diferencia con el 50 que hablábamos antes, entre el 50-1.8 y el 50-1.2, por ejemplo, hay una diferencia en resolución, pero donde más diferencia hay es en contraste. Muy bien, pero pues ahora sí que lo dejamos aquí y nada, recordaros que nos podéis ayudar con un me gusta y un comentario en iVoox y con vuestros comentarios de 5 estrellas en iVoox. Bueno, lo he dicho al revés, pero bueno, que nos da igual, se ha entendido. 5 estrellas en iTunes y un me gusta, un comentario en iVoox, que nos ayuda muchísimo a la difusión del programa. Ya nos despedimos y hasta el viernes, que tocaremos en principio el tema sobre composición en fotografía. Composición en fotografía. No sabemos si será para un programa, para dos, pero bueno, para lo que nos dé. Esto es lo que nos dé. Y la verdad es que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo. Pues nada, pero hasta el viernes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.